El último episodio protagonizado por Isabel Díaz Ayuso no puede analizarse como una anécdota aislada ni como un simple exceso verbal. Lo que se vio fue la expresión más nítida de un estilo político que ha convertido la provocación permanente en método y la degradación institucional en estrategia. No se trata de un desliz ni de un mal día. Es la consecuencia lógica de una forma de ejercer el poder basada en el ruido, la confrontación personal y la sustitución del debate político por el espectáculo. Ayuso ha construido su liderazgo sobre una premisa muy clara: cuanto más alto es el conflicto, menor es la exigencia de explicaciones. Cada vez que se eleva el tono, se desplaza el foco. Cada vez que se cruza una línea institucional, se fuerza a la opinión pública a discutir la forma y no el fondo. Y esa técnica, repetida hasta la saciedad, acaba normalizando comportamientos que en cualquier otro contexto serían inaceptables para una presidenta autonómica. Lo ocurrido en este acto público vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿dónde queda la responsabilidad institucional cuando la política se reduce a la provocación? Ayuso no es una tertuliana ni una activista, es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cada gesto, cada palabra y cada ataque personal tiene un peso político e institucional que no puede relativizarse como si fuera simple espontaneidad. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio no se analiza desde la moralización ni desde el juicio personal, sino desde el impacto político. Porque cuando una dirigente opta por el insulto, el tono agresivo y la burla como herramientas habituales, está enviando un mensaje claro: la política ya no es el espacio del debate democrático, sino del enfrentamiento constante. Y ese mensaje tiene consecuencias. Ayuso ha convertido el ataque personal a Pedro Sánchez en uno de los pilares de su discurso. No porque sea necesario para defender un modelo alternativo, sino porque la personalización del conflicto le permite evitar hablar de gestión. Cada vez que el debate se centra en su forma de expresarse, se deja de hablar de sanidad, de vivienda, de residencias o de desigualdad en Madrid. Y ese desplazamiento del foco no es casual, es calculado. El problema es que esta estrategia tiene un coste acumulativo. Porque la reiteración del espectáculo acaba vaciando de contenido el cargo institucional. Cuando la presidenta se comporta como una agitadora permanente, la institución que representa se devalúa. Y cuando la institución se devalúa, la confianza democrática se resiente. Ese es el daño más profundo, y el que rara vez se menciona. El PP madrileño ha decidido asumir ese coste porque entiende que el beneficio electoral compensa. Ayuso se presenta como alguien que dice lo que otros no se atreven, como una figura que rompe las normas en nombre de una supuesta autenticidad. Pero esa autenticidad es una ficción política. No hay nada espontáneo en una estrategia basada en la provocación sistemática. Hay cálculo, hay guión y hay un objetivo muy concreto: mantener el conflicto vivo para no rendir cuentas. Este episodio vuelve a confirmar esa lógica. En lugar de explicar políticas, se ataca a personas. En lugar de responder a críticas, se eleva el tono. En lugar de asumir responsabilidades, se teatraliza el enfrentamiento. Y el resultado es siempre el mismo: una conversación pública empobrecida y una política reducida a espectáculo. Desde la izquierda, es fundamental no caer en la trampa del ruido. No se trata de responder con el mismo tono ni de convertir el debate en un concurso de excesos. Se trata de señalar el patrón. De explicar que esto no va de una frase concreta, sino de una forma de gobernar que necesita el conflicto constante para sobrevivir políticamente. Ayuso ha hecho de la confrontación una identidad. Y esa identidad se refuerza cada vez que cruza una línea institucional sin consecuencias. Porque la impunidad normaliza el exceso. Y la normalización del exceso acaba convirtiendo lo excepcional en rutina. Eso es lo que estamos viendo. Este comportamiento también tiene un efecto pedagógico negativo. Cuando una presidenta autonómica actúa de este modo, legitima un clima político tóxico. Envía el mensaje de que el insulto es una forma válida de intervención pública. De que el respeto institucional es prescindible. Y de que la política no exige rigor, sino agresividad. Ese mensaje cala, especialmente en contextos de desafección democrática. La estrategia de Ayuso no busca convencer a una mayoría social amplia, sino movilizar a una base enfadada. Y para movilizar desde el enfado, el conflicto permanente es imprescindible. El problema es que gobernar desde el enfado no resuelve problemas. Solo los tapa. Cada nuevo episodio de este tipo refuerza una contradicción central. Ayuso se presenta como defensora de la libertad, pero ejerce el poder desde la confrontación constante. Habla de respeto a los madrileños mientras degrada el espacio institucional que debería representar a todos.
Y esa contradicción empieza a ser cada vez más evidente para amplios sectores de la sociedad. El ataque personal como recurso político no es una muestra de fortaleza, sino de debilidad argumental. Cuando no hay respuestas a problemas estructurales, se recurre al ruido. Cuando no hay proyecto sólido, se recurre al enemigo permanente. Y cuando no hay voluntad de rendir cuentas, se recurre al espectáculo. Este primer tramo del análisis deja claro que no estamos ante un episodio anecdótico. Estamos ante la confirmación de un modelo político que ha decidido sustituir la política por la provocación. Y ese modelo tiene límites. Porque el cansancio social existe. Y porque, tarde o temprano, la ciudadanía vuelve a preguntar por lo esencial: ¿qué se está haciendo con el poder? Ayuso puede seguir elevando el tono, pero no puede evitar indefinidamente el debate sobre su gestión. Y cada vez que opta por el insulto y el espectáculo, refuerza la sensación de que huye de ese debate. Esa huida es, en sí misma, una forma de confesión política. Este es solo el comienzo del análisis. Porque detrás del ruido hay un patrón. Y detrás del patrón, una estrategia que conviene desmontar con calma, con datos y con perspectiva política. Cuando se analiza con algo de distancia el comportamiento reiterado de Isabel Díaz Ayuso en actos públicos, intervenciones institucionales y declaraciones mediáticas, resulta evidente que no estamos ante una sucesión de excesos aislados, sino ante una estrategia política perfectamente consciente. Ayuso no pierde los papeles, los utiliza. No improvisa el conflicto, lo fabrica. Y no cruza líneas institucionales por error. Lo hace porque sabe que esa transgresión le reporta rédito político en un ecosistema mediático saturado de ruido. La presidenta madrileña ha entendido algo fundamental del actual ciclo político: la provocación constante desplaza el debate. Cuando el foco está en el tono, no está en el contenido. Cuando se habla del insulto, no se habla de la gestión. Y cuando la conversación pública gira en torno al espectáculo, las preguntas incómodas desaparecen. Esa lógica explica por qué cada polémica termina beneficiando a quien la genera. El último episodio no es una excepción. Es la confirmación de un patrón. Un patrón que se repite con una precisión casi mecánica. Aparece una polémica relacionada con la sanidad, con la educación, con las residencias o con la corrupción del entorno político. Inmediatamente después, se produce una intervención estridente, un ataque personal o una escena bochornosa que monopoliza titulares y tertulias. El resultado es siempre el mismo: la agenda se desplaza. Desde una perspectiva de izquierdas, este mecanismo debe analizarse no como una cuestión de formas, sino de poder. Porque el poder no solo se ejerce a través de decisiones administrativas, sino también a través del control del relato. Ayuso ha conseguido que su forma de comunicarse sea el centro del debate, relegando a un segundo plano las consecuencias reales de su gestión. Y eso, en una democracia, es profundamente problemático. El PP madrileño no solo tolera este comportamiento, lo incentiva. Entiende que Ayuso moviliza a su electorado mediante la confrontación directa y el discurso agresivo. Cada ataque a Pedro Sánchez, cada gesto provocador y cada frase fuera de tono refuerzan una identidad política basada en el antagonismo. No importa tanto qué se dice, sino a quién se ataca. Y ese esquema emocional es muy eficaz para fidelizar a una base enfadada. El problema es que ese modelo no gobierna, solo agita. Y mientras se agita, los problemas estructurales de Madrid siguen ahí. La sanidad pública continúa tensionada, la atención primaria debilitada, el acceso a la vivienda cada vez más difícil y las desigualdades territoriales más profundas. Pero hablar de eso exige calma, datos y rendición de cuentas. Justo lo contrario de lo que busca el ruido. Ayuso ha construido una narrativa en la que cualquier crítica a su gestión es presentada como un ataque personal o como una conspiración política. Ese victimismo estratégico le permite esquivar responsabilidades y convertir el debate político en una batalla emocional. Pero esa narrativa tiene un límite: no resuelve problemas, solo los posterga. La degradación institucional que provoca este estilo no es menor. Cuando la presidenta de una comunidad autónoma utiliza el insulto, la burla o el desprecio como herramientas habituales, está enviando un mensaje muy claro: las normas del debate democrático son prescindibles. Y cuando las normas se vuelven prescindibles para quien gobierna, se debilitan para todos. Este tipo de comportamiento también erosiona la confianza ciudadana. No porque la gente no entienda la ironía o la dureza del discurso político, sino porque percibe una falta de seriedad en quien tiene responsabilidades ejecutivas. Gobernar no es hacer espectáculo. Gobernar es gestionar recursos públicos, tomar decisiones complejas y asumir consecuencias. Y cada vez que Ayuso opta por el ruido,
refuerza la percepción de que huye de esa responsabilidad. Desde la izquierda, es fundamental insistir en este punto. No se trata de censurar el tono por una cuestión de corrección política, sino de defender la calidad democrática. Las instituciones no son un decorado para la provocación. Son espacios de representación colectiva. Cuando se convierten en escenarios de espectáculo, pierden su función. El ataque reiterado a Pedro Sánchez cumple además una función simbólica muy concreta. Ayuso necesita un antagonista permanente para sostener su relato. Y Sánchez cumple ese papel a la perfección. Personalizar el conflicto le permite convertir cualquier debate estructural en una pelea individual. Pero esa personalización empobrece la política y oculta los verdaderos conflictos de fondo. La pregunta clave es, ¿por qué esta estrategia sigue funcionando? La respuesta es incómoda, pero necesaria. Funciona porque una parte del ecosistema mediático la amplifica sin contexto, porque el conflicto genera audiencia y porque el análisis profundo requiere más tiempo y más esfuerzo. Ayuso se mueve con habilidad en ese terreno. Sabe que una frase polémica recorre más kilómetros que un dato incómodo. Pero el desgaste existe. Y empieza a notarse. Cada nuevo episodio suma cansancio en sectores que no se identifican ni con el fanatismo ni con el ruido permanente. Personas que, sin ser de izquierdas, empiezan a percibir que el estilo de Ayuso no está a la altura del cargo que ocupa. Ese desgaste no es inmediato, pero es acumulativo. Desde una perspectiva progresista, este momento exige una respuesta estratégica, no emocional. No se trata de caer en la indignación permanente ni de responder con el mismo tono. Se trata de desmontar el patrón, de explicar que lo que parece espontaneidad es cálculo, y que lo que parece carácter es estrategia de distracción. La izquierda no debe entrar en el juego del escándalo efímero. Debe insistir en el contraste entre forma y fondo. Entre ruido y gestión. Entre espectáculo y políticas públicas. Porque ahí es donde la estrategia de Ayuso empieza a resquebrajarse. Este segundo tramo del análisis deja claro que el problema no es una frase ni un gesto. Es un modelo político que ha decidido convertir la provocación en método de gobierno. Y ese modelo, aunque rentable a corto plazo, tiene un coste democrático enorme. El comportamiento reiterado de Ayuso no es anecdótico, es estructural. Y como todo lo estructural, solo puede combatirse con constancia, con pedagogía política y con una defensa firme de las instituciones como espacios de debate serio. Este no es un debate sobre educación o modales. Es un debate sobre poder, responsabilidad y democracia. Y mientras el ruido siga sustituyendo al debate, los problemas reales seguirán sin resolverse. Pero el ruido no es infinito. Y cuando se agota, solo queda la gestión. A medida que se acumulan los episodios de confrontación, gestos fuera de tono y declaraciones provocadoras por parte de Isabel Díaz Ayuso, empieza a dibujarse con claridad una realidad que va más allá del impacto mediático inmediato, el desgaste político de gobernar permanentemente desde el ruido. Durante un tiempo, la provocación funciona como un acelerador de notoriedad. Pero cuando se convierte en método de gobierno, empieza a mostrar sus límites y sus costes. Ayuso ha logrado algo poco común, normalizar el bochorno institucional. Lo que hace unos años habría provocado una crisis política inmediata hoy se consume como un episodio más de la agenda informativa. Esa normalización no es inocua. Supone una rebaja sistemática del listón democrático. Cada línea cruzada sin consecuencias amplía el margen para la siguiente. Y así, poco a poco, la excepción se convierte en regla. Desde una perspectiva de izquierdas, este proceso es profundamente preocupante porque desactiva los mecanismos de exigencia democrática. Cuando la ciudadanía se acostumbra al exceso, deja de reaccionar ante él. Y cuando deja de reaccionar, el poder gana margen para actuar sin rendir cuentas. Ese es el verdadero peligro del estilo Ayuso, no el escándalo puntual, sino la anestesia colectiva. El gobierno madrileño ha construido una identidad política basada en la confrontación permanente con el Ejecutivo Central. Esa confrontación no responde a diferencias programáticas profundas, que las hay, sino a una estrategia de polarización diseñada para mantener a la base movilizada. El problema es que esa estrategia requiere una escalada constante. Cada provocación necesita ser superada por la siguiente. Y en ese proceso, el contenido desaparece por completo. Ayuso ha convertido el ataque personal en una herramienta central de su discurso. No discute políticas, discute personas. No debate modelos, caricaturiza adversarios. Ese desplazamiento del conflicto es deliberado. Porque debatir políticas exige explicar decisiones, prioridades y consecuencias.
Atacar personas solo exige tono y titulares. Y mientras el debate se mantenga en ese plano, la gestión queda fuera de foco. Este estilo tiene efectos directos en la percepción pública de las instituciones. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid se comporta como una agitadora permanente, el cargo que ocupa pierde solemnidad y autoridad. No porque la solemnidad sea un valor en sí mismo, sino porque la autoridad democrática se basa en la confianza, y la confianza requiere coherencia entre el cargo y el comportamiento. El desgaste no se produce de un día para otro. Es progresivo. Empieza en sectores que no se identifican ni con el fanatismo ni con la crispación. Personas que pueden haber apoyado a Ayuso por otras razones, pero que empiezan a percibir una desconexión entre el espectáculo político y los problemas reales de su día a día. Ese desgaste es silencioso, pero acumulativo. Desde la izquierda, es un error pensar que el estilo Ayuso solo interpela a su electorado más fiel. Interpela al conjunto de la sociedad, porque define el clima político. Cuando el clima se vuelve tóxico, el debate se empobrece y las soluciones se alejan. Y en ese contexto, quienes más sufren son siempre los mismos. Quienes dependen de servicios públicos fuertes, quienes viven de su trabajo y quienes no tienen redes de protección privadas. La normalización del bochorno también tiene un impacto cultural. Envía el mensaje de que la política es un circo, de que todo vale y de que la agresividad es una forma legítima de liderazgo. Ese mensaje es especialmente dañino en un contexto de desafección democrática. Porque refuerza la idea de que la política no merece respeto, justo cuando más respeto necesita para funcionar. Ayuso se presenta como una líder auténtica, que habla sin filtros y que no se somete a las convenciones. Pero esa supuesta autenticidad es una construcción política. Está cuidadosamente dosificada y estratégicamente orientada. No es rebeldía, es marketing político agresivo. Y como todo marketing, tiene fecha de caducidad cuando deja de conectar con la experiencia real de la gente. La pregunta clave es cuánto tiempo puede sostenerse un gobierno autonómico basado en la provocación permanente. La respuesta no es sencilla, pero la historia política ofrece pistas claras. Los liderazgos construidos sobre el conflicto constante suelen agotarse. No porque pierdan visibilidad, sino porque pierden credibilidad. Y sin credibilidad, el poder se vuelve frágil. Este desgaste se manifiesta también en la dificultad creciente para explicar la gestión. Cada vez que se intenta hablar de sanidad, de educación o de vivienda, el debate vuelve a desviarse hacia el último exabrupto. Eso puede ser funcional a corto plazo, pero a largo plazo deja un vacío. Porque los problemas no desaparecen. Se acumulan. Desde una óptica de izquierdas, es fundamental insistir en esa acumulación. Mostrar que detrás del ruido hay una gestión concreta, con consecuencias reales. Que mientras se habla de insultos y polémicas, los servicios públicos se deterioran, las desigualdades crecen y los conflictos sociales se agravan. Ese contraste es la clave para desmontar el relato. El PP madrileño ha apostado todo a la figura de Ayuso. Ha personalizado su proyecto hasta el extremo. Esa personalización puede ser rentable mientras la líder mantiene un alto nivel de apoyo. Pero también implica un riesgo enorme. Cuando la figura se desgasta, el proyecto se resiente. Y los signos de desgaste empiezan a aparecer. Este tercer tramo del análisis no busca predecir un colapso inmediato ni subestimar la capacidad de Ayuso para movilizar a su base. Busca señalar algo más profundo, el límite estructural de un modelo político basado en el escándalo. Porque el escándalo necesita renovación constante. Y cada renovación exige cruzar una línea nueva. Ese camino no es infinito. La izquierda no debe caer en la tentación de esperar pasivamente a que ese desgaste haga su trabajo. Debe contribuir activamente a cambiar el marco del debate, a devolver la política al terreno de las soluciones y a exigir responsabilidad institucional. No con moralismo, sino con firmeza democrática. Ayuso ha logrado dominar el tiempo corto de la política. Titulares, polémicas, ciclos informativos. Pero gobernar también exige dominar el tiempo largo, el de las políticas públicas, el de la planificación y el de la cohesión social. Y en ese tiempo largo, el ruido es un obstáculo, no una ventaja. Este tercer momento del guión deja claro que el problema no es solo lo que Ayuso dice, sino cómo gobierna cuando dice lo que dice. Porque el estilo no es un adorno, es una forma de ejercer el poder. Y esa forma tiene consecuencias. La normalización del bochorno no fortalece la democracia. La debilita. Y cuanto más se debilita, más difícil es reconstruir la confianza. Ese es el verdadero precio de la política del ruido. Un precio que no se paga en titulares, sino en calidad democrática.
Este no es el final del análisis, sino el preludio del cierre. Porque si algo demuestra este recorrido es que el estilo Ayuso no es sostenible sin un coste creciente. Y ese coste empieza a hacerse visible. El recorrido que hemos hecho hasta aquí permite afirmar algo con claridad. El estilo político de Isabel Díaz Ayuso no es una excentricidad personal ni una forma alternativa de comunicar, es una estrategia de poder. Una estrategia que ha sustituido deliberadamente la rendición de cuentas por la provocación constante, el debate político por el ataque personal y la responsabilidad institucional por el espectáculo. Y como toda estrategia, tiene objetivos, beneficios y costes. El problema es que los costes ya no son solo políticos, son democráticos. Gobernar desde el ruido puede ofrecer resultados electorales a corto plazo, pero deteriora las instituciones a medio y largo plazo. Cuando el cargo se vacía de contenido y se llena de gestos, la política pierde su función principal, resolver problemas colectivos. Ayuso ha optado por convertir la presidencia de la Comunidad de Madrid en una trinchera permanente contra el gobierno central, aunque eso suponga sacrificar el debate sobre la realidad cotidiana de millones de madrileños. Este cierre no va de una escena concreta ni de una frase polémica. Va de un modelo de liderazgo que normaliza la degradación institucional. Un modelo que entiende la confrontación como identidad y el exceso como herramienta. Un modelo que necesita enemigos constantes porque no puede sostenerse sobre resultados compartidos. Y un modelo que, precisamente por eso, empieza a mostrar señales de agotamiento. Desde una perspectiva de izquierdas, es fundamental entender que el problema no es solo Ayuso como figura, sino el precedente que se consolida. Cuando una presidenta autonómica actúa de este modo sin consecuencias políticas reales, se envía un mensaje peligroso, que el respeto institucional es opcional, que el insulto puede sustituir al argumento y que la gestión puede quedar en segundo plano si el espectáculo funciona. Ese mensaje erosiona la democracia desde dentro. El coste más alto de este estilo no se mide en encuestas, sino en confianza pública. La confianza es el pegamento invisible que sostiene las instituciones. Cuando se rompe, la política se convierte en un juego de bandos irreconciliables donde nadie espera soluciones, solo victorias simbólicas. Y en ese escenario, quienes más pierden son siempre los mismos, quienes dependen de servicios públicos fuertes, de políticas redistributivas y de un Estado que funcione. Ayuso ha construido su liderazgo sobre la idea de la libertad entendida como ausencia de límites. Pero esa libertad es profundamente asimétrica. Es libertad para el poder, no para la ciudadanía. Libertad para insultar, pero no para exigir explicaciones. Libertad para provocar, pero no para rendir cuentas. Y esa asimetría es incompatible con una democracia sana. El ataque constante a Pedro Sánchez cumple una función clara dentro de este esquema. No es solo oposición política, es personalización del conflicto. Convertir al presidente del gobierno en un antagonista permanente permite a Ayuso simplificar la realidad y evitar debates incómodos sobre su propia gestión. Pero esa simplificación tiene un precio. Empobrece la política y reduce la capacidad de abordar problemas complejos con soluciones complejas. La izquierda no puede limitarse a indignarse ante este estilo. Debe desmontarlo con pedagogía, con constancia y con una defensa firme de las instituciones. No desde el moralismo, sino desde la política. Explicando una y otra vez que el ruido no es neutral, que cumple una función concreta y que sirve para ocultar decisiones, prioridades y responsabilidades. Este cierre también interpela a los medios de comunicación. Porque sin amplificación, la provocación pierde fuerza. El ecosistema mediático tiene una responsabilidad enorme en la normalización del bochorno. Cuando cada exceso se convierte en espectáculo sin contexto, se contribuye a la degradación del debate público. No se trata de censurar, sino de contextualizar y exigir contenido. Ayuso ha logrado dominar el tiempo corto de la política, pero ha descuidado el tiempo largo. Y el tiempo largo es donde se mide la gestión real. Es donde aparecen los datos de sanidad, de educación, de vivienda, de desigualdad. Es donde se ve si un gobierno mejora o empeora la vida de la gente. Y ahí, el ruido no sirve. Ahí solo cuentan las decisiones. La acumulación de episodios bochornosos no es una señal de fortaleza, es una señal de dependencia. Dependencia del conflicto, dependencia del titular y dependencia de un clima político permanentemente crispado. Esa dependencia es una debilidad estructural. Porque el día que el ruido deja de funcionar, no queda un relato alternativo sólido. Desde la izquierda, este es el punto clave: no hay que competir en ruido, hay que competir en proyecto. No hay que imitar la provocación, hay que contrastarla con políticas públicas,
con propuestas y con resultados. Porque el espectáculo se agota, pero las políticas dejan huella. Este cierre no es una predicción de caída inmediata ni un deseo de desgaste personal. Es un análisis político. Y el análisis político indica que gobernar desde el bochorno tiene límites. Límites sociales, límites institucionales y límites democráticos. Cuanto más se estira la cuerda, más evidente se vuelve la falta de contenido. Ayuso ha convertido la confrontación en su marca. Pero una marca no es un proyecto de país ni de comunidad. Es solo una estrategia de visibilidad. Y cuando la visibilidad deja de traducirse en confianza, el poder empieza a resquebrajarse. La izquierda debe ser paciente, pero firme. Persistente, pero clara. No caer en la trampa del escándalo diario, sino construir un relato alternativo basado en derechos, en servicios públicos y en dignidad institucional. Porque frente al ruido, la mejor respuesta es la política bien hecha. Este cierre deja una idea clara para quien escucha. El problema no es que Ayuso provoque, es que gobierna provocando. Y gobernar así tiene consecuencias. Consecuencias que no se ven en un titular, pero que se sienten en la vida cotidiana. La democracia no se rompe de golpe. Se desgasta poco a poco. Con cada línea cruzada sin respuesta. Con cada exceso normalizado. Con cada debate sustituido por un ataque personal. Y ese desgaste, cuando se hace visible, ya ha hecho mucho daño. Por eso este análisis no va de una escena concreta ni de un momento viral. Va de defender la política como herramienta de transformación, no como espectáculo. Va de recordar que quien gobierna tiene una responsabilidad que va más allá de movilizar a su base. Tiene la responsabilidad de representar a todos. Y esa responsabilidad no se ejerce insultando, provocando ni degradando las instituciones. Se ejerce gobernando.